Saludos jóvenes, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, el profesor Alexander Irizarry. Vamos a trabajar hoy con la práctica número 6, que es la práctica de funciones trigonométricas. Así que vamos a comenzar de inmediato. La primera pregunta nos dice, la palabra trigonometría significa medición de triángulos. La pregunta número 2, un ángulo se forma al girar un rayo alrededor de su punto extremo. La posición del rayo es el lado inicial del ángulo y la posición del rayo luego de la rotación es el terminal. La pregunta número 3 nos dice, un ángulo está en posición normal o estándar cuando se coloca en un plano cartesiano con el vértice en el origen de coordenadas y el lado inicial coincide con la parte positiva del eje X. La pregunta número 4 dice, las unidades de medida de ángulos más comunes son la sexagesimal, y el radián. Bien. Pregunta número 5. Raya es la medida de un ángulo equivalente a rotación de 1/360 de una revolución completa alrededor del vértice. Esto sería grado sexagesimal. La pregunta número 6 nos dice, si la rotación es contraria al movimiento de las manecillas del reloj, se genera un ángulo positivo. Si es en el sentido horario del ángulo, es negativo. Pregunta número 7. Dos ángulos que tienen los mismos lados iniciales y terminales se llaman ángulos coterminales. La pregunta número 8. Un radián es la medida de un ángulo central que interseca un arco de igual longitud que el radio de la circunferencia. Bien. Ok, vamos a la página 114. 180 grados es igual a 3.14159 radianes. La pregunta número 10. Los ángulos que miden entre 0 y pi medios radianes se llaman agudos. Y los ángulos que miden entre pi medios y pi radianes son ángulos obtusos. Bien, la pregunta 11 dice, dos ángulos positivos cuya suma sea pi medios son llamados complementarios. Bien, la pregunta número 12, un ángulo central de teta radianes en un círculo de radio R abarca un arco de longitud S igual, la longitud del arco se calcula con la fórmula radio por el ángulo, si es en radianes. Bien, ok, entonces vamos a los ejercicios del 13 al 16. Aquí nosotros tenemos que convertir unas medidas de ángulos que están dados en grados hexadesimales y nos piden buscar su equivalente en radianes. Bien, nosotros lo que vamos a hacer en este caso, cuando se trata de convertir ángulos de grados a radianes, aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Hay un dato que siempre vamos a tomar en cuenta. 180 grados es igual a pi radián. Vamos a partir de este dato y de ahí en adelante nosotros vamos a utilizar una formulita. Esto se puede hacer de varias maneras, eso se puede hacer también con regla de 3. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que ustedes elijan la que a ustedes más les convenga, la que les resulte más fácil de trabajar. Vamos a hacerlo de esta manera primero. Ya sabemos que 180 grados es igual a pi radián. Entonces, cuando vamos a convertir de grados a radianes, podemos hacer lo siguiente. 45 grados es igual
a 45 grados y lo vamos a multiplicar por pi radian sobre 180 grados. Bien, esto que tenemos aquí es como multiplicar por 1. Es decir, pi radian es lo mismo que 180 grados. Eso no altera nada lo que hemos estado haciendo. 45 grados por pi radian sobre 180 es igual a 45 grados. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, multiplicamos 45 grados por pi radian, eso es igual a 45 grados pi radian sobre 180 grados. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es una simplificación. Vamos a simplificar, podemos dividir entre 45. Por ejemplo, si dividimos 45 entre 45 aquí, eso nos va a quedar 1 aquí. Y 180 entre 45 es igual a 4. De tal manera que aquí me va a quedar 4. Entonces lo que vamos a tener es 1/4 pi radian. 1 sobre 4 pi radian. Que es lo mismo que decir pi cuarto radianes. Bien. Entonces ahí tenemos ya el equivalente en radianes de 45 grados. Bien. Eso es una manera de hacerlo. Vamos a hacer ahora el ejercicio 35. Aquí vamos a hacerlo utilizando la regla de 3. Como ya sabemos que 180 grados es igual a pi radian, entonces tenemos lo siguiente. 180 grados es igual a pi radian. Entonces me pregunta 135 grados, ¿cuánto es en radianes? Aquí vamos a poner X porque no conozco ese valor. Entonces aquí aplicamos regla de 3. X va a ser igual a, multiplicamos estos dos datos, 135 grados por pi radian, lo multiplicamos. 135 grados por pi radian. Y eso lo dividimos entre 180 grados. Bien, entonces esto va a ser igual, 135 grados por pi radian, eso va a ser igual a 130, bueno, va a dar lo mismo, no vamos a escribirlo de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplificar. Podemos ir buscando quinta. Vamos a hacerlo aquí, 135 grados sobre 180, vamos a ir buscando quinta, a ver, 135 entre 5, esto me da 27, quinta de 180, me da 36, vamos a buscar tercera, tercera de 27 es 9, y tercera de 36, tercera de 36 es 12, bien, tercera de 9 es 3, tercera de 2 es 4, entonces nos queda, vamos a borrar aquí, eso nos va a dar entonces 3 sobre 4 pi radian. Bien, entonces este es el equivalente de 135 grados en radianes. Bien, aquí lo hicimos con la regla de 3. Bien, ahora vamos a realizar el ejercicio 15. Aquí tenemos menos 136 grados. Entonces aquí vamos a aplicar regla de 3. Recuerden que 180 grados es igual 180 grados es igual a pi radian. Entonces menos 36 grados es igual a X. Entonces decimos que X es igual, multiplicamos menos 36 grados por pi radian y lo dividimos entre 180 grados. Entonces aquí también vamos a hacer una simplificación. Vamos a buscar tercera, o vamos a ver si podemos dividir entre 12, vamos a ver. 180 entre 12, ok, bien, se puede. Entonces, 36 entre 12, eso me va a dar 3 aquí, menos 3. Y si dividimos 180 entre 12, entonces me va a dar 15. Entonces, tercera de menos 3 es menos 1. Menos 1 me va a dar aquí. Y tercera de 15 es igual a 5.
Entonces me va a dar 1 sobre 5 pi radian. Bien, que es lo mismo menos, es lo mismo que decir menos pi sobre 5 radian. Bien, ok, entonces el ejercicio 16 lo vamos a hacer como hicimos el ejercicio 13. Es decir, que 12 grados es igual a 12 grados y lo multiplicamos por pi radian sobre 180 grados. Bien, entonces 12 grados por pi radian, eso es igual a 12 grados pi radian sobre 180. Si dividimos entre 12, 12 entre 12 es igual a 1. Y 180 entre 12, ya lo vimos ahorita, eso me va a dar 15. Bien, 15 grados. Bueno, 15. Entonces, esto me va a dar 1 sobre 15 pi radian. Bien, que es lo mismo que decir que 12 grados es igual a pi sobre 15 radianes. Bien, excelente. Vamos entonces ahora a hacer los ejercicios del 17 al 24, que consiste en el proceso inverso. Tenemos aquí los grados dados en radianes y nos piden convertirlo en grados sexagesimales. Recuerden que tenemos lo siguiente: pi radian es igual a 180 grados. ¿Se ve? Entonces vamos a usar ambos métodos. Vamos a aplicar regla de 3 y vamos a utilizar también el mismo método que hicimos ahorita. Lo único que aquí vamos a tener una pequeña diferencia. Fíjese bien. Si tenemos, por ejemplo, menos pi sobre 10, eso va a ser igual a menos pi sobre 10. Y aquí lo vamos a multiplicar. Recuerden que ahorita lo colocamos así: pi radian sobre 180. Ahora lo vamos a hacer al revés. Es decir, vamos a multiplicar por 180 grados sobre pi radian. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pi se va con pi y nos va a quedar menos 180 grados sobre 10. Entonces, esto me va a dar menos 18. Menos 18 grados. Entonces, este es el equivalente en grados sexagesimales de menos pi sobre 10. Bien. Ok, el ejercicio 18 lo vamos a hacer con la regla de 3. Recuerden que pi radian es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto es 2pi sobre 7? Entonces, yo no conozco ese dato. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es x es igual, multiplicamos 2 sobre 7 pi por 180 grados, y esto lo vamos a dividir entre pi. Ok, entonces se va pi con pi y nos va a quedar 2 sobre 7 por 180. Entonces 2 sobre 7 por 180, eso me va a dar 360. Eso me va a dar 360 grados sobre 7, ¿verdad? Y en forma decimal, vamos a ver cuánto nos da eso. 360 entre 7, eso me va a dar un ángulo de 51.43 grados. Entonces, este es el resultado del ejercicio número 18. Bien, el ejercicio 19, tenemos aquí 4pi sobre 5. Entonces, esto va a ser igual a 4pi sobre 5. Y lo vamos a multiplicar por 180 grados sobre pi radian. Entonces, se va pi con pi y nos queda 4 por 180 grados dividido entre 5. Entonces, eso nos va a dar 4 por 180. 4 por 180 dividido entre 5. Eso nos da 144 grados.
Bien. Ok, el ejercicio 20 vamos a hacer con la regla de 3. Recuerden que pi radian es igual a 180 grados. Entonces, menos 5pi sobre 2 es igual a x. Entonces, x va a ser igual a menos 5pi sobre 2 multiplicado por 180 grados, y esto va a ser dividido entre pi radian. Bien, entonces este pi se va con pi y me va a quedar menos 5 medio por 180 grados. Entonces eso nos va a dar menos 5 sobre 2 por 180 grados. Y eso nos da un ángulo de menos 450 grados. Entonces es equivalente en grados hexadecimales de menos 5 pi medios. Bien, vamos ahora a la página 115. Bien, entonces el ejercicio 21, aquí tenemos pi sobre 5. Aquí vamos a multiplicar pi sobre 5. Multiplicamos por 180 grados dividido entre pi radian. Entonces se va pi con pi, entonces tenemos 180 grados dividido entre 5. Entonces 180 grados entre 5 es igual a 36 grados. Bien, el 22 vamos a hacer lo mismo. 3pi cuartos lo multiplicamos por 180 grados sobre pi radian. Se va pi con pi, entonces tenemos 3 por 180 dividido entre 4. Eso nos va a dar 3 por 180 dividido entre 4. Eso nos da 135 grados. Bien. Ejercicio 23. Aquí vamos a aplicar regla de 3. Pi radian es igual a 180 grados. Entonces, menos pi sobre 6 es igual a x. Entonces, x es igual a menos pi sobre 6 por 180 grados. Y eso va a ser dividido entre pi radian. Se va pi con pi. Entonces nos va a quedar menos 1 sobre 6 por 180 grados. Bien. Entonces esto va a ser igual menos 1 sobre 6 por 180, y eso me da menos 30 grados. Bien, entonces aquí vamos a aplicar también regla de 3. Estoy usando regla de 3 y estoy usando el otro método para que ustedes vean cómo se hace de ambas maneras. Pero ustedes pueden escoger el que más les convenga. Bien, entonces pi radian es igual a 180 grados. Entonces 4pi sobre 3 es igual a x. Entonces x es igual a 4pi sobre 3 por 180 grados, y eso va a ser dividido entre pi radian. Se va pi con pi y me queda 4 sobre 3 por 180 grados. Bien, se ve. Entonces x es igual 4 sobre 3 por 180. Eso me da 240 grados. Ese es el valor de ese ángulo en grados sexagesimales. Bien, ok, entonces vamos ahora a trabajar con este ejercicio, que consiste en determinar el área del sector circular para el ángulo central y radio indicado. Aquí tenemos ciertos datos que nos dan. Por ejemplo, los ángulos, en este caso nos lo están dando en radianes. Aquí vamos a utilizar dos fórmulas.
Cuando está dando en radianes hay una fórmula y cuando está dando aquí el ángulo en grados se utiliza otra fórmula. Entonces, por ejemplo, si quiero trabajar con ángulos dados en radianes, aquí la fórmula del área circular es igual al radio al cuadrado por el ángulo θ dividido entre 2. Esta fórmula la voy a utilizar para ángulos dados en radianes y dado en radio. Ahora, si son, por ejemplo, ángulos dados en grados sexagesimales y tenemos el radio, entonces aquí utilizaremos esta fórmula. El área circular es igual a pi por radio al cuadrado por θ, este ángulo dado en grados sexagesimales, y lo dividimos entre 360 grados. Bien, entonces aquí dependiendo si son en grados sexagesimales, utilizamos esta fórmula. Si son ángulos dados en radianes, utilizaremos esta fórmula. Entonces aquí tenemos θ igual a 1.8 radianes y radio igual a 5 centímetros. Entonces aquí utilizamos esta fórmula. Área es igual, el radio al cuadrado sería 5 al cuadrado multiplicado por el ángulo θ, que sería en este caso 1.8 radianes. Esto de radianes lo podemos escribir si queremos o no, ¿verdad? Es decir, en este caso no lo voy a escribir. Y eso lo dividimos entre 2. Entonces es igual a 5 al cuadrado son 25. 25 por 1.8 dividido entre 2. Entonces esto nos va a dar 25 por 1.8 dividido entre 2. Eso nos va a dar 22. El área es 22.5. Entonces aquí es centímetro. Como es área, sería entonces centímetros cuadrados. Bien, siempre el área va a ser elevado al cuadrado. Bien, entonces este sería el área del sector circular dado esos datos. Bien, en el ejercicio 26, aquí nos está dando los grados, el ángulo en grados sexagesimales, por lo tanto utilizaremos esta fórmula. Entonces el área aquí va a ser igual, pi por radio al cuadrado sería pi 3.14 por r al cuadrado serían 3 al cuadrado. Al final agrego el pie, al final lo voy a colocar el pie cuadrado por el ángulo que sería 40 grados. Esto va a ser dividido entre 360 grados. Entonces, vamos a hacerlo directo. 3.14 por 3 al cuadrado sería 9, ¿verdad? Por 40, eso nos va a dar 1130.4 dividido entre 360 grados. 360 grados, eso me va a dar un área de 3.14. Esto sería pies cuadrados. Pies cuadrados. Bien. Ok, entonces el ejercicio 27. Aquí nos están dando también el ángulo en grados sexagesimales. Es decir, que voy a aplicar esta formulita que está aquí. Entonces sería área igual a pi 3.14 por el radio al cuadrado. Aquí sería 9 al cuadrado por el ángulo, en este caso serían 26 grados, y eso lo vamos a dividir entre 360 grados. Entonces hacemos los cálculos. 3.14 por 9 al cuadrado serían 81 por 26, eso me da aquí arriba 6.612.84. Eso dividido entre 360, eso me va a dar un área de 18.37. Aquí serían pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas. Muy bien. Entonces el ejercicio 28. Aquí tenemos el ángulo dado en radianes. Eso significa que vamos a utilizar esta fórmula. Entonces sería área igual a radio al cuadrado sería 6 al cuadrado por el ángulo, aquí está dado en radianes, 2.4
Esto de radianes, vuelvo y repito, usted lo agrega si usted desea. Eso no altera nada. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 6 al cuadrado serían 36 por 2.4. Eso me da 86.4 dividido entre 2. Eso me da un área de 43.2. Sería aquí entonces centímetros cuadrados. Muy bien, entonces ya con este ejercicio finalizamos el video de hoy. Ya la parte que está en la parte inferior, eso lo vamos a llenar en el siguiente video, porque este ejercicio de completa continúa en la página siguiente. Entonces vamos a hacer un video, el siguiente va a ser comenzando acá y continuamos entonces con los demás ejercicios de esta unidad. Bien, así que le invito a que se suscriban a nuestro canal, comparta con sus compañeros estos videos, comente y claro también dele me gusta al video si le ha sido de provecho. Bien, nos vemos en el siguiente video.